Más adelante en KTVB en español les contamos cómo un nuevo programa permite que la policía estatal colabore con ICE para deportar a personas inmigrantes con antecedentes criminales. Además, víctimas de abuso podrían quedarse sin vida debido a la prohibición de una nueva ley que busca proteger los derechos de los padres. Y las temperaturas se calientan para el fin de semana, pero vienen cambios para la semana que viene. Esos detalles se los tendré en solo minutos. Gracias por acompañarlos. La noticia en español comienza ahora. Bienvenidos a KTVB en español. Les saludo con mucho gusto. Soy Brenda Rodríguez. El gobernador de Idaho, Brad Little, anunció el jueves que la policía estatal ha entrado en un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, también conocido como ICE, para trasladar a las personas indocumentadas con un historial criminal que están en las cárceles. Y hoy nos acompaña Leo Morales, el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles aquí en Idaho. Leo, bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Brenda. Sí, para empezar ¿qué significa este programa, este tipo de acuerdo? Sí, este tipo de acuerdo es común en varias partes del país. Básicamente lo que es una colaboración de ICE, inmigración y policías localmente. Nos preocupa porque históricamente estos programas tienen problemas relacionados a la violación de los derechos de las personas. No es nuevo, tiene una historia y nosotros estamos preparados para estar vigilando a ver qué es lo que va a suceder en el estado de Idaho. Y para la gente que ahorita está mirando esto, ¿qué deben de saber sobre esto y cómo se pueden proteger? Sí, lo que entendemos ahorita es que este programa, como va a funcionar en el estado de Idaho, va a ser para personas que están detenidas por un crimen, ¿verdad? Y después de que terminen su convicción, la sentencia, entonces la van a pasar a inmigración. Eso es algo que entendemos ahorita, lo vamos a confirmar. Entonces, no quiere decir que le da el poder de inmigración a los policías para que puedan ir por cualquier persona. Lo que quiere decir este programa es que personas que ya han pasado por el sistema de justicia criminal han sido convictos y entonces se los pasan a inmigración. Entonces es algo que hay que aclarar y que estamos monitoreando también. Esto se escucha bien familiar al nivel nacional, ¿verdad? Hemos escuchado sobre que nomás iban a ir contra los criminales, pero estamos viendo de todo ahorita al nivel nacional. ¿Hay preocupación en su organización sobre que esto va a pasar igual como lo estamos viendo al nivel nacional? Siempre estamos muy ocupados cuando inmigración y el gobierno se juntan, los gobiernos localmente, ¿verdad? Somos una organización nacional y estamos mirando y monitoreando todo esto en todo el país. Inclusive tenemos ya varias demandas legales contra el gobierno a nivel federal y a nivel del estado también. Nos preocupa, pero también vamos a estar muy activos para empujar y proteger los derechos de las personas. Sí, y al principio de este año estamos viendo una ley que estaba en proceso, que es el proyecto de ley 83, que se trata de inmigración aquí en Idaho. ¿Esto es en conjunto con lo que anda pasando ahorita o cómo es eso? Sí, lo que se mira que es parte de un esquema nacional, ¿verdad? La esquema es de que el país, bajo el liderazgo de este presidente, quiere deportar a bastantes personas. Entonces, lo que estamos mirando aquí, están intentando de pasar leyes, hacer reglamentos para incrementar los recursos que tienen para hacer eso, ¿verdad? Sin embargo, lo que nosotros vamos a continuar a hacer, lo mismo que hicimos con esto, la propuesta 83, que ya es ley, vamos a monitorear y cuando hay oportunidades de llevarlas a la corte, vamos a hacer lo mismo. De nuevo, lo que miramos con este tipo de programa, en veces hay violaciones de derechos y es cuando entramos nosotros. Tengo que preguntar, porque creo que es esto también una preocupación para la comunidad, pero ¿están ustedes preocupados sobre el perfil racial? Absolutamente. Sí, siempre estamos muy preocupados por el impacto, porque bien sabemos que la historia lo que nos enseña, ¿verdad?, es que usan el perfil de las personas para investigar, para castigar, para arrestar. Y eso es donde entran los derechos civiles y es donde entramos nosotros. Siempre hemos dicho que
tenemos problemas con estos programas exactamente por eso, porque hay maneras de cómo las personas, si nos miramos, si nos vestimos diferente, automáticamente ya piensan que no tenemos documentos. Sí, bueno, yo sé que hay muchas preguntas y preocupaciones ahorita de nuestra comunidad. Una vez más, esos recursos, si la gente tiene preguntas, ¿a dónde van? Sí, claro, gracias. ACLU de Idaho. ACLU de Idaho es una organización aquí en estatal y nosotros estamos pendientes de lo que está pasando. Pueden visitar nuestro sitio de web que es acluidaho.org y ponerse en comunicación con nosotros si hay preocupaciones, si escuchan de algo en la comunidad, etcétera, así para poder estar en contacto con ellos. Okay. Bueno, gracias por estar aquí. Mucha información buena y vamos a tener toda esta información en nuestro sitio web ktvb.com/español. Gracias, Leo, por estar aquí. Gracias. Y una ley que antes era simple ahora está causando serias complicaciones en las clínicas de Idaho. El proyecto de ley 1329 del Senado, aprobado el año pasado, buscaba proteger los derechos de los padres, requiriendo su consentimiento antes de que un menor reciba atención médica. Pero médicos aseguran que está causando más daño que beneficio y una clínica en Burley dice que ha tenido que rechazar a jóvenes, incluyendo quienes buscan anticonceptivos o atención prenatal, porque no tienen un padre disponible para firmar. Ha empeorado en la forma que a veces tenemos muchas personas jóvenes que no cuentan con una mamá o un papá que pueden ir a firmar por ellos. Y ahora batallan para recibir algún tipo de tratamiento que necesitan. Esto es muy difícil para todos nosotros, para mí en específico, porque no hay manera de que yo pueda ayudarles y eso me hace sentir triste. Ahora víctimas de abuso podrán quedarse sin ayuda y los médicos en riesgo de ser demandados por intentar ayudar. Y ahora tenemos los últimos detalles sobre la búsqueda de un hombre de Washington acusado de asesinar a sus 3 hijas. El alguacil del condado de Chelan confirmaron que la supuesta aparición de Travis Decker en McCall no era él. También aseguraron que Decker tenía entrenamiento militar y las autoridades creen que podría sobrevivir en la naturaleza por semanas, incluso meses. Esto después de una intensa búsqueda cerca de Leavenworth, en el área donde fueron encontrados los cuerpos de sus hijas, Peyton, Olivia y Evelyn, el pasado lunes por la mañana. A lo largo de nuestra investigación de hoy, hemos aprendido que él tiene amplios conocimientos sobre cómo sobrevivir al aire libre. Hablando con su padre, nos dijo que en ocasiones solía irse por su cuenta y vivir desconectado de todo hasta por 2 meses y medio. También sabemos que en algunas ocasiones escondía provisiones, así que es posible que haya explorado esta zona previamente, haya dejado suministros allí y tenga tanto la capacidad como el conocimiento para sobrevivir durante un largo periodo de tiempo. Asimismo, sabemos que la camioneta de Decker fue encontrada abandonada. El alguacil Morrison explicó que es posible que Decker haya tenido hasta 3 días de ventaja sobre los investigadores. Sin embargo, esperan tener una mejor idea de cómo pasaron los hechos después de las autopsias. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Y ahora para terminar, el viernes hemos visto que esas temperaturas se mantienen y se mantuvieron en los 80. Eso fue por un sistema que subió, que nos trajo un poco de nubes y eso es lo que bajó las temperaturas un poco. Pero ya al entrar el fin de semana vamos a ver esta cresta de alta presión que va a empezar a dominar y vamos a ver las temperaturas subirse a los 90 llegando al sábado, el domingo y eso se extiende para el lunes. Y aquí estamos viendo esas temperaturas que suben cerca de 96 grados para el lunes, pero empezamos a ver las temperaturas volverse a bajar, aunque todavía se mantienen encima del promedio que serían en los altos 70, que serían como entre 78 grados. Vamos a ver que esas temperaturas se acercan más a esas temperaturas a los 70 llegando al jueves y continuando hacia el viernes y empezando el fin de semana que sigue. Pero viendo el modelo a futuro vamos a ver que ya pasando el domingo, entrando al lunes y llegándonos para el martes y el jueves es donde veremos que ahí hay bastante lluvia que nos viene y eso es que se extiende para el viernes y es posible que empecemos a ver
tener condiciones más secas para el sábado y el domingo que viene, pero para este fin de semana tenemos condiciones más cálidas, bastante sol y eso se mantiene para el lunes, pero volveremos a ver esas temperaturas bajar a los altos 80s y veremos posibilidad de lluvia y nubes incrementándose para el jueves. Gracias, Héctor. El aumento de las temperaturas afuera y una nueva ley que no permite a las personas sin hogar dormir en lugares públicos ha creado más obstáculos y puesto en riesgo a personas sin vivienda. Y nuestra reportera Gabriela López nos tiene esos detalles. Gaby. Muy buenas tardes, Brenda. Hablé con una organización sin fines de lucro conocida como Catch, y en donde me confirmaron que esto ha causado un aumento en la demanda de artículos esenciales como el agua. También me informaron que la falta de albergues en la ciudad ha obligado a que estas personas duerman en sus coches o en la calle, lugares donde se pueden llegar a deshidratar e incluso sufrir de una condición médica. Hablé con Stephanie Day, la directora ejecutiva de Catch, y me dijo que esta situación puede cambiar, pero solamente si todos trabajamos unidos. Quiero que la gente sepa que es imposible resolver el problema de no tener vivienda sin toda la comunidad. Entonces, si estamos en armas y estamos moviendo en la misma dirección, podemos cambiar las vidas de la gente que no tiene vivienda. Y si usted en casa le gustaría donar a esta organización o necesita ayuda, puede hacerlo a través de la página web que puede ver en pantalla, catchidaho.org. Y Gabriela, para la gente que quiere donar, ¿qué tipos de materiales necesitan ahorita? Esto depende en qué temporada estamos del año, en invierno, pero obviamente ahorita estamos en verano y lo más esencial es bloqueador solar y, como ya dije, el agua, que es la necesidad principal en este momento. Sí. ¿Qué tan necesario es algo así aquí en Idaho? Es muy necesario porque, como dijo Stephanie Day, esto ha estado incrementando con el tiempo. Desde en el 2020 se veían alrededor de 100 familias necesitadas de vivienda y ahora hay más de 1,000 familias necesitando una vivienda aquí en Idaho. Así que es muy esencial poder tener que ayudar a este tipo de organizaciones para así no ver que ese número de familias aumente cada año. Sí. Bueno, gracias. Un importante trabajo ahí. Gracias. Y puedes encontrar esa información en nuestro sitio web ktvb.com/español. Ahora, moviendo aquí en noticias, el Departamento de Bomberos de Caldwell ha emitido una prohibición de uso de fuego. Las altas temperaturas y los bajos niveles de humedad han incrementado el riesgo de incendios forestales, lo que llevó a las autoridades a tomar esta medida. Durante esta prohibición no se permite ningún tipo de uso de fuego al aire libre. Además, se recomienda evitar el uso de fogatas, chimeneas exteriores y cualquier tipo de llama abierta. La prohibición entra en vigor de inmediato y permanece activa hasta que mejoren las condiciones climáticas. El calor de verano indica el comienzo de mantenimiento de las carreteras, porque le cuento que la ciudad de Nampa comenzó en la época de sellado con gravilla en varios caminos transitables alrededor de la ciudad. Este proceso protege y extiende entre 7 y 10 años la vida útil de una carretera. Primero se empieza limpiando las carreteras, luego rellenan todas las grietas y luego aplican el aceite, que es lo que pega a la gravilla, a la nueva superficie. Y este proceso requiere la cooperación de 22 personas y es importante porque mejora la tracción y la seguridad para los carros. José Guardián, el operador de camión de gravilla, recalcó la importancia de este tipo de mantenimiento. Pues obviamente que lo más despacio que manejen, la piedra no va a volar tanto, no va a afectar los carros. Casi siempre para cuando ya no estamos ahí, la piedra está ya puesta y ya no se mueve mucho, pero de todos modos hay que tener cuidado con eso. Y bueno, esta temporada se espera que termine hasta el 29 de agosto, pero le tenemos los detalles exactos en nuestro sitio web ktvb.com/español de las calles donde esto va a estar pasando, por si usted quiere planear antes de salir de casa. Y es uno de los paisajes más icónicos de Idaho, el cañón del río Snake. Y aunque muchos lo exploran por senderos y en barco, hay otra forma de aventurarse por el cañón como nunca antes. En esta edición de Explorando Idaho viajé a Twin Falls, donde a través de una tirolesa pude explorar la naturaleza.
que abarca un total de 3,200 pies, y aprendimos un dato curioso. Siempre decimos que se puede ver el puente Perrine al fondo y que de borde a borde es 1,500 pies y nuestra línea se extiende 250 pies más larga que el puente, con una extensión de aproximadamente un cuarto o tercio de milla. Y desde abrocharse hasta elevarse sobre el cañón del río Snake, los llevo a cada giro, vuelta y aterrizaje en esta aventura de tirolesa en el sur de Idaho. No te lo pierdas, este viaje completo y la mirada desde el alto a una de las vistas más impresionantes de Idaho, así que manténgase atento para la semana que viene. No, pero qué trabajo tan más chido te dan a ti. Es muy difícil para la gente que piense que es fácil ir, viajar, disfrutar de un día muy soleado, bonito, después viajar así de esa manera. Es algo difícil. No, me gustaría poder tener estos tipos de assignments, ¿verdad? Como le dicen Sí. en inglés, pero pues no me toca. Okay. Para más noticias en español, visita nuestro sitio web ktvb.com/español.